Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 30 más. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de 30 más. Esperamos que tengan una excelente semana, un buen inicio de semana. El día de hoy iniciamos con la noticia de que Diego Coca ha sido despedido de la selección mexicana. Algo que ya se veía esperar, ¿no? Sobre todo por el resultado de la selección el día jueves contra Estados Unidos, que prácticamente era lo que muchos nos esperábamos si la selección no le ganaba a Estados Unidos. Quizá estaba la duda si lo corrieron o no, sobre todo por el tipo de resultado, pero por el planteamiento y lo que demostró la selección en ese juego, creo que era muy evidente que iba a suceder. Sí, bueno, son bastantes factores, ¿no? Hay que empezar que desde antes del juego ya había mucha presión, principalmente por algunos medios de comunicación, los cuales ya habían dicho que no les parecía la idea de que Diego Coca continuara con este proyecto. Esto desde los dos primeros amistosos que se habían jugado contra Camerún y contra Guatemala, que a pesar de que no fueron tan malos resultados, no fue el equipo, pues sí, el titular, ¿no? El que iba a jugar la National League y el que se iba a enfrentar justamente contra Estados Unidos. Sí, como mencionas, sobre todo porque utilizó a los jugadores que no iban a estar en estos dos torneos. Quizás sí se pudo haber cuestionado esa parte, pero creo que ya los jugadores, a raíz de este último torneo, que fue muy corto, pero al final de cuentas fue un torneo, sí, una formación que a los jugadores no estaban a gusto, no se sentían cómodos, y sobre todo que a lo mejor ellos no lo hicieron público, pero quizá los medios que cubren a la selección y obviamente están más de cerca con ellos, muchos lo dijeron, sobre todo que algunos no estaban de acuerdo, que no recibían los minutos que ellos esperarían. Y creo que todo eso se juntó, sobre todo entre la presión, las inconformidades de los jugadores y hasta del mismo Coca, que esta última semana estuvo diciendo que había personas que no lo querían en ese puesto, y sobre todo refiriéndose más a lo que son los directivos. Ya sabemos que últimamente esa lucha de poderes de los distintos grupos que manejan el fútbol mexicano tienen ideas totalmente diferentes y obviamente no van a estar de acuerdo entre sí. Sí, sabemos que entre estos grupos encontramos al grupo Pachuca y a lo que es el grupo Orlegui, ¿no? Son equipos que han traído bastantes conflictos entre ellos ya bastantes años. Esto pues ha afectado también a lo que es la Federación Mexicana de Fútbol por imposiciones de cada uno de ellos, ¿no? Lo hemos visto tanto en Liga MX como también actualmente en la selección mexicana. Sabemos que Diego Coca había sido una propuesta de Grupo Orlegui. También hay que agregar a esto que pues Diego Coca es un director técnico que te iba a funcionar a largo plazo. Estos cambios que iba o el trabajo que él traía no iba a ser como el de un bombero, ya que hay que recordar que, por ejemplo, el trabajo que hizo con Atlas no fue de la noche a la mañana, fue un proceso largo, pero tuvo los resultados. Por otra parte, siento que los jugadores mismos son los que no se sintieron a gusto con este cambio tan brusco de trabajo, ¿no? Como tú lo comentaste, muchos de ellos comentaron que no se sintieron a gustos con esta alineación. Hay que recordar que en los últimos años la selección mexicana ha estado casada con una alineación de 4 defensas y al hacer una línea de 5 muchos de ellos entraron en conflicto y se notó justamente en el partido contra Estados Unidos, en el cual pues la defensa central principalmente se veía bastante perdida. Y bueno, también hay que recordar que en este partido no fue usado o no estuvo participando el jugador Johan Vázquez, que es el único de los jugadores que sí está acostumbrado a jugar a esta línea, porque hay que recordar que en el fútbol italiano y en los equipos en los que ha estado juegan mucho con esta alineación. Creo que ahí sí fue un error de parte de Diego Coca al no haberlo alineado a él en esta línea de 5 y el partido de ayer contra Panamá, que fue un parado de 4, lo decide alinear y obviamente el mismo resultado no lo obtuvo. Creo que viene un poco de todo más que nada, pero los jugadores también creo que deben de empezar a cargar un poquito la culpa. No solamente son los técnicos, porque este problema del mal funcionamiento como tal de la selección no es de apenas. Es desde hace 2 años con Martino que ocurrió esto, que le empezó a ir mal, sobre todo porque los jugadores, o quizás sus jugadores claves en ese momento estaban lesionados. Pero bueno, creo que la generación actual de los jugadores que tenemos en la selección, yo considero que muy probablemente son lo mejorcito que tenemos. En selección muchas veces ya han quedado mucho que deber y sobre todo es evidente.
el día de ayer contra Panamá quizás arrancó con muy buena forma, se veía un parado totalmente diferente, la selección propuso, pero a raíz de que cayó el gol tan temprano, quizá los jugadores no sé si se conformaron o Panamá despertó, pero se dieron mucho la iniciativa en el balón más bien y Panamá generó mucho peligro, que tristemente, o sí, para fortuna más bien de nuestra selección, que no hayan contado ellos con jugadores buenos a diferencia de Estados Unidos, creo que el resultado hubiera sido totalmente diferente. Defensivamente creo que otra vez ha dejado muchas dudas la selección nacional. Sí, hay bastantes jugadores que han sido, como tú lo comentas, convocados y tal vez no han tomado la responsabilidad que debería de tener cualquier seleccionado nacional, ¿no? Pero bueno, hay jugadores actuales que pues sí son jóvenes y no han demostrado el nivel para decir que son seleccionados nacionales. En este caso, pues tenemos a este Antuna, que es un jugador que desafortunadamente desde su llegada a Guadalajara y posteriormente sabemos que se encuentra en Cruz Azul, no han tenido esa regularidad futbolísticamente y ha sido convocado varias veces a selección. De hecho, ya hasta también hay algunos rumores, ¿no? De la maldición de Antuna, que siempre que él anota un gol, el partido o terminan perdiendo o termina empatado, pero es un jugador que no ha podido sobresalir, destacar su funcionamiento tanto en club como en selección. Estos dos partidos en los cuales participó, que fue contra Estados Unidos y contra Panamá, ha sido de los jugadores más recriminados por la afición y con razón, ¿no? Sabemos que es un jugador que no ha tenido esa regularidad, no ha tenido ese entendimiento en este equipo. Y bueno, ahorita está también la oportunidad para este joven del Atlas, Herrera, pero todavía siento que es muy temprano para que haya sido convocado, ya que apenas hay que recordarlo que, pues sí, ha tenido un buen torneo, pero creo que hay jugadores que pues pudieran aportar un poco más, ¿no? Todavía no estamos como para hacer experimentos. Él tal vez pudo haber tenido participación en los dos primeros partidos amistosos y este partido que le daban más importancia, que fue la Nations League, tuvieron que haber puesto jugadores, pues sí, comprometidos, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, actualmente a Coca le tuvo también la mala suerte que sus extremos titulares o los de jerarquía, que son los europeos, pues obviamente están lesionados. Quizá el extremo que es el principal en selección en el último año, que es Alexis Vega, también con problemas físicos y en su rodilla. Pero sí es evidente que los jugadores no han demostrado el por qué están ahí. Sí, muchas veces, y sobre todo creo que en ocasiones pasadas también ha ocurrido, pero eso de querer condicionar también su lugar en la selección no lo veo bien, sobre todo porque la mayoría los consideraríamos que son los mejores jugadores que deberían de estar en nuestra selección, pero ya también que empiecen a condicionar, como mencionaste el jugador Vázquez, que sí yo entiendo que a lo mejor, y muchas veces se ha dicho que en selección no les pagan, y obviamente en sus clubes sí, pero creo que si el jugador está más tiene la cabeza más, está pensando en qué deparará su futuro, y como él lo dijo, no sabe si se va a quedar en Europa o si se va a regresar. Lo ideal sería que él hablarle y decirle, ¿sabes qué? Pues no quiero estar ahorita en esta selección, quiero ver qué pasa con mi futuro, quiero arreglarme con mi club. Creo que ese tipo de declaraciones en particular y para mí, en vez de ayudar, afecta, sobre todo porque ya el mal momento que está viviendo conjuntamente la selección y todavía que los jugadores mencionen esto, pues sí, creo que está mal, sobre todo porque no sé si no hablen entre ellos en el vestuario para saber a quién le va a tocar hablar con los medios y qué está permitido que digan. Deberían de ubicarse primero, pues sí, yo sé que nuestra selección no es quizá de las más fuertes a comparándolas con las otras, pero estos últimos años el desempeño ha sido fatal. Pues mira, es correcto, creo que no es el único jugador que ha pedido, bueno, que le había pedido en este momento a Diego Coca, pues su salida para esta competición de la Copa Oro, porque hay que recordar que después de Nation Leagues todavía iban a jugar la Copa Oro. Estaba el rumor de que Johan Vázquez, Arteaga, junto con Santiago Jiménez, fueron jugadores que estaban exigiendo, pues, que los dieran de baja para esta competición, ya que pues para ellos no se les hacía justo que pues no se les diera probablemente los minutos, ¿no? que merecen. Por una parte estoy de acuerdo, por otra parte no. Sabemos que son jugadores muy importantes que traen bastante nivel,
sobre encima, la verdad, encima de varios que fueron titulares en estos partidos, tanto amistosos como el parado, bueno, vimos contra Estados Unidos. Y bueno, como te comento, les doy un poco de la razón y al mismo tiempo no, porque si vas a estar en selección, sabes que va a ser un trabajo más pesado, es un trabajo más competitivo, porque todos quieren, pues sí, no participar, tener pues un momento que pueda decir que ellos sacaron adelante a la selección. Pero bueno, ahorita ya sabemos que Jimmy Lozano va a ser el director técnico interino de esta selección. Pues sí, un director, un personaje que ya ha tenido participación en estas selecciones anteriormente. Hay que recordar que pues él estuvo también en las inferiores mientras el Tata Martino traía la selección mayor, ¿no? Sí, esta llegada del Jimmy Lozano al momento parece ser aprobatoria por parte de los aficionados. Muchos también han dicho, ¿por qué no lo pusieron a él desde un inicio? Y sí, probablemente tienen la razón. Quizá trataron de poner a un técnico que estaba de moda, como fue Diego Coca, que obviamente no es un mal técnico, la verdad. Pero sí, creo que el momento en el que agarró la selección y en el que la dirigió, sobre todo, pues fue una bomba. Sobre todo por todo el fracaso que vivió la selección en el Mundial, con esa presión que sí, que obviamente se iba a tener por el mal resultado que se tuvo. Y esperemos que a Jimmy Lozano, como ya mencionaste, fue el técnico que los tuvo en las Olimpiadas y prácticamente ese equipo es la base actualmente de la selección. Y eso creo que fue una buena decisión en este caso, sobre todo porque como ya lo mencionamos, ya los conoce a los jugadores. Va a estar un poco complicado que él pueda ajustar de la noche a la mañana, a mi parecer, sobre todo porque prácticamente ya este fin de semana inicia la Copa y bueno, los jugadores ya con una metodología que a lo mejor no lograron aceptarla de buena manera como fue la del argentino Coca, es otra vez volverles a cambiar esas ideas y esperemos que sí, que la selección pueda reaccionar un poco, sobre todo ya los jugadores lo conocen, la mayoría, y saben más o menos su estilo de trabajo que tienen. Habrá que ver si esta jugada que anunció el directivo Juan Carlos Rodríguez le sale bien, porque pues obviamente ya la presión sabíamos que la tenía Coca, pero si esto no les funciona, me parece que todos los comentarios negativos que no se logre ganar la Copa Oro van a caer sobre ellos porque son los que están tomando las decisiones. Pues bueno, para empezar, no solamente pienso que los directivos principales estén contentos con la destitución de Diego Coca. Uno de ellos yo creo que también ha de ser los directivos de Tigres, ya que pues él los había, pues ahora sí que dejado para poder apoyar a la selección y decidieron rescindir el contrato para este director técnico, ¿no? Desafortunadamente las cosas no salen como él esperaba o como tal vez la Federación Mexicana lo esperaba. Pero sí, o de acuerdo con lo que tú comentas, que Jimmy Lozano se ha ganado la aceptación de los aficionados, va a ser un trabajo bastante difícil. Creo que va a ser el doble de difícil de lo que ya lo tuvo Coca, ya que pues realmente este proyecto, hay que decirlo, el proyecto de la selección mexicana de la federación no tiene ni pies ni cabeza. Desde la salida de Tata Martino desde que él estaba y como fueron eliminados en el mundial, realmente pues sí, la afición ha perdido mucha empatía hacia la selección mexicana. Han estado exigiendo, pues sí, mejores resultados. Y hay que recordar también que también un error muy claro en este caso de tanto de la federación como Diego Coca fue querer hacerla de bombero y que no le pudiera salir, pero para esto tuvo que haber tomado un equipo base, como en su momento pasó con el Piojo Herrera, no sé si te acuerdas, que fue cuando estaban para la reclasificación para el Mundial. Él tomó en ese momento de equipo base al América, que pues afortunadamente le salieron las cosas y encontramos a la selección en el Mundial, cosa que igual fueron de la mano de este director técnico. Esto fue lo que tuvieron que haber hecho y dejar de estar convocando a tanto europeo que no ha sido tomado en cuenta para que en una competición más fuerte, más pesada, fueran convocados nuevamente y poder darles la confianza que ellos han estado necesitando para poder sacar adelante este equipo.
como te lo comento, eso pudo haber sido lo mejor, que se hubiera repetido esa fórmula que en su momento trabajó Miguel Herrera. Sí, muy buen comentario de tu parte también. Ahorita, bueno, la ventaja que, como te repito, creo que Lozano, al tener esa base con la que trabajó bastante tiempo, porque no solamente fueron los olímpicos, quizá pueda utilizarlos a ellos, sobre todo porque son con los que obviamente trabajó más, y puede que le salgan las cosas, puede que no, sobre todo porque ahorita si, como mencionaste, ya había presión, ahorita va a haber más. ¿Qué pasará si México no logra ganar esa Copa Oro? Sobre todo porque ahorita están anunciando, o anunciaron más bien a Lozano como interino. Lo más probable, y dan a entender que si no logra ese campeonato, lo van a correr. Y eso otra vez empezar de cero y lo mismo de siempre, ¿no? Los jugadores obviamente no se van a sentir a gusto que a cada rato estén cambie y cambie de técnico. Va a ser muy difícil a mi parecer. Yo esperaría que México levantara un poco y difícilmente con nuestra generación actual de futbolistas veo complicado que de la noche a la mañana cambien ese chip con un método diferente, sobre todo porque varios de ellos, hasta antes del partido de Estados Unidos, mencionaban y reiteraban mucho el apoyo que tenían con Diego Coca, pero obviamente cambió. Y habrá que ver qué pasa, sobre todo porque el día de ayer comentaban que les iban a dar 2 días libres a los seleccionados. Primero iban a viajar a la sede donde iban a jugar contra Honduras el domingo y ya el día miércoles reportaban para que se trataran de despejar un poco, pero con estos resultados esperemos que los jugadores estos 2 días les sirva un poco para despejarse la mente. Por otra parte, pienso que a los jugadores también les agradó mucho el anuncio de que Jimmy Lozano iba a ser el nuevo director técnico. Esto, como tú ya bien lo mencionaste, ya que muchos de ellos participaron con él en los Juegos Olímpicos, justamente la base. Y esto va a permitir, pues sí, continuar un proyecto que ya se traía entre manos y ya lo va a poder trabajar de una manera sólida y limpia, porque hay que recordar que en ese momento también le costó mucho trabajo a Jimmy Lozano llevar a esta selección, esto porque el Tata Martino también estaba metiendo mucho mano en esa selección y esto no permitía, pues sí, demostrar el trabajo, el 100% del trabajo que estaba haciendo Jimmy Lozano, ¿no? Ahora él se va a hacer cargo de esto y probablemente van a haber bastantes cambios. Esto también les ha de pesar a jugadores que apenas han empezado a ser convocados y que han tenido irregularidades en lo que ha sido su carrera en los últimos meses, en el último año, principalmente, como te comento, ¿no? En este caso, Ariel Antuna, que es uno de ellos, que desafortunadamente no ha podido demostrar ese nivel en selección. Otro jugador que pues también le ha ido bastante bien a nivel club, pero parece ser que en los últimos años ha perdido un poco de fútbol, por así decirlo, de paciencia, cosa que lo caracterizaba mucho, ha sido Edson Álvarez, ¿no? Que desafortunadamente sus arranques o sus malas decisiones ha perjudicado también, bueno, en su momento perjudicaron a su club, perdiendo pues una copa y también perdiendo algunos partidos importantes para poder estar luchando por esa liga que se terminó llevando el equipo de Santiago Jiménez, ¿no? Él es un jugador que ahorita no ha tenido el nivel suficiente y yo pienso que lo que también le ha afectado mucho a este jugador ha sido que si se va de equipo, que si se va a quedar, él está pensando ya más en el futuro de su carrera a nivel club que en lo que es selección. Ahora, por otra parte, muchos medios dicen que tanto Edson Álvarez como Guillermo Ochoa han sido los jugadores que más han molestado con sus compañeros en esta parte del funcionamiento, ¿no? Puede ser, los resultados ahí están, ¿no? Una cosa es hablarlo y otra cosa es ver el funcionamiento que han tenido en los últimos meses y pienso yo que es uno de los jugadores que ha bajado bastante su nivel a nivel selección. Sí, uno esperaría en el caso de Ochoa que empiece a alzar esa, pues sí, esa voz de mando, sobre todo porque actualmente es el jugador con más experiencia. E incluso Coca muchas veces lo mencionaron que se apoyaba mucho en él, pues tener más referencias quizás del vestuario. Y ahora con Lozano, que de igual manera fue su capitán en Olimpiadas, debe de seguir teniendo ese mando. Esperemos que los jugadores, pues sí, recapaciten, porque como ya lo mencionamos, no solamente son los técnicos, obviamente sí, en cuestión de decisiones, de alineaciones y jugadores, es obvio que son ellos,
pero los que están haciendo ese funcionamiento al final del día, pues son ellos. Sí, probablemente a lo mejor ellos decían que apoyaban a Coca, pero al final no estaban a gusto con él. Y a raíz de esto, no solamente fue Coca el que se fue, también hay que mencionar que el directivo Rodrigo Ares de Parga, uno que recién había llegado pues un poquito antes que Duilio Davino, ya también le dijeron que no va a continuar en su puesto. Creo que es una decisión muy lógica, sobre todo porque, como te había comentado, a mí se me hace un directivo que no tenía ningún mérito para estar ahí, sobre todo por el terrible paso que hizo en Pumas, que siempre los tuvo endeudados, y la forma de expresarse obviamente hacia el club en su momento. Sí, yo quedé incrédulo cuando lo mencionaron que iba a tomar un puesto de esa talla. Creo que es una buena decisión. Habrá que ver ahora qué directivo va a tomar ese puesto, porque sabemos que también no sé en qué se basen para escoger ese tipo de decisiones, si en logros o quizá sí, en amigos más bien, perdón, pero ojalá este próximo director también sea alguien que conozca el medio. Es algo que ha pecado mucho la Federación Mexicana en los últimos años, ¿no? Cada mundial que hemos participado en los últimos 3 han sido directores técnicos diferentes y no solamente han corrido esos 3 directores técnicos, ¿no? Han habido más directores técnicos antes de estos procesos y esto a fin de cuentas ha demostrado esa falta de idea o de continuidad en los proyectos. No nos podemos comparar tal vez a nivel futbolísticamente, pero ¿por qué no tomar un ejemplo claro que en su momento es lo que hizo Alemania, ¿no? Alemania tardó con su director técnico un proceso de 2 mundiales, en el cual, pues, en el segundo le salieron bastante las cosas. En el primero había llevado a jóvenes, había hecho una combinación de jóvenes y experimentados, que al final de cuentas, en el segundo, estos jóvenes que iban iniciando fueron los líderes para el siguiente, lo cual, pues, generaron esa Copa del Mundo, ¿no? Un triunfo y fueron una de las mejores selecciones en ese mundial porque rival que tenían, rival que imponían un resultado bastante abultado. Ahí tenemos el claro ejemplo que también sufrió Brasil. Pero regresando a nuestra selección, los proyectos los han separado por subcategorías y hasta cierto punto, no sé si sea bueno o sea malo, que el trabajo se divida y al mismo tiempo que un proceso que lleva la sub-23 sea muy diferente al proceso que lleva la selección grande, ¿no? Esto como que pierde un poco de continuidad, tal vez adentro haya comunicación, pero en los últimos años no se ha demostrado eso, porque casualmente cuando se llega de la sub-23 a la selección mayor, en la selección mayor parece ser que se les olvidó el fútbol que habían hecho bien, porque hay que recordar que México en divisiones inferiores no le ha ido tan mal. Tenemos el claro ejemplo de lo que han sido los Juegos Olímpicos, no solamente con Jimmy Lozano, vámonos también con lo que hizo Tena en su momento. También tenemos los 2 mundiales de la sub-17, que realmente fueron de los mejores y actualmente también se está empezando a ver en el fútbol femenil, que también las categorías inferiores están teniendo mejor fútbol que la selección mayor y esto va tanto para lo que es varonil como femenil. Sí, pareciera que cuando ya son seleccionados mayores, o quizá lo podemos ver de esta forma, ¿no? Que a lo mejor al ser categorías juveniles, los directivos no meten tanto en la mano porque pues saben que los jóvenes apenas van empezando sus carreras y bueno, si les va bien, obviamente se interesan mucho en ellos. Creo que uno de los problemas, como lo hemos platicado nosotros fuera de cámaras, es que creo que está muy mal que le den mucho poder a los directivos de los equipos, sobre todo para que tomen estas decisiones, como mencionábamos, entre ellos deciden a quién vamos a elegir de técnico y obviamente al que va a ser la cabeza de todos ellos. Creo que es un error muy mal. No sé si quisiera pensar que en otros países quizás de la misma manera, pero a lo mejor no les ceden tanto el poder. Es un mal de raíz que en los últimos años ha empeorado y sobre todo porque sobre todo los últimos técnicos que han estado en la selección no han salido de buena manera. El último ejemplo como fue Coca, en su momento Martino. El último técnico que quizá hizo bien su proceso completo fue Juan Carlos Osorio,
pero al final la mayoría ya no lo quería por sus formas de juego. Y así nos podemos ir uno por uno, cada uno que fue antecedente de cada técnico, y les ha ido mal, sobre todo, obviamente, por decisiones y por cuestiones ajenas a ello. Sí, ahorita acabas de tocar un punto importante en el cual pues me hiciste recordar también lo que pasó con Vucetich, ¿no? Parece ser que Coca está pecando y está pasándole lo mismo que le pasó a Vucetich. No se le brindó la confianza a su proyecto, le dieron las gracias y se puede decir que Jimmy Lozano está repitiendo el trabajo que tuvo que llegar a hacer el Miguel Herrera en ese momento. Ahora, como tú comentas, no solamente han sido ellos, te vuelvo a mencionar, Vucetich ha tenido ese problema. También se ha pecado de soberbia por parte de la Federación Mexicana, buscando un chivo expiatorio para salvarse de sus malas decisiones. En este caso, pues Coca pagó y están pagando los jugadores también, porque ellos tienen esa incertidumbre, no tienen idea de un proyecto estable. Ahorita se puede decir que la afición en mayor parte acepta este cambio, pero creo que también hay parte que dice que se fueron a la basura estos 4 meses de trabajo, que bueno, hasta cierto punto es cierto, se fueron 4 meses de trabajo, pero todavía falta bastante tiempo para poder trabajar y mejorar para el mundial que se va a jugar parte en casa, ¿no? Sí, sobre todo dar a entender también que esta decisión la tomaron por la respuesta que tuvo la afición el día de ayer. Al parecer sí les pegó donde más les duele o donde más se ha dicho que les duele a los directivos, que es en el bolsillo. Muy pocas personas asistieron y creo que con justa razón. Los jugadores mismos igual comentando en conferencia de prensa que estaban sorprendidos porque no recibieron el apoyo. El día de ayer varios jugadores que salieron de cambio salieron abuchados, pero la verdad creo que son merecidos, sobre todo por como ya hemos dicho muchas veces, han jugado muy mal, ya han quedado mucho que deber, y ojalá que este tipo de movida como ya lo dijimos también, sea bueno para la selección y les salga bien, porque sobre todo, como ya también se ha dicho, no vamos a jugar eliminatorias, difícilmente vamos a tener partidos con otras selecciones de gran nivel para poder sí, competir con ellos y no esperar hasta torneos internacionales. Esperemos que se repita lo que ha pasado con los últimos anfitriones, ¿no? Que han sido invitados pues sí, a competencias, por ejemplo, continentales. Hay que recordar que en su momento Qatar fue invitado para esta Copa de la CONCACAF, la Copa Oro, perdón. Ha habido invitaciones a lo que ha sido Copa América y al fútbol europeo, ¿no? Esperemos que esto pueda participar México para mejorar probablemente este proyecto, pero primero vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta Copa Oro, porque va a haber mucha incertidumbre. Para cerrar, ¿tú crees que Jimmy Lozano pues es el ideal para poder cerrar este proyecto? Mira, actualmente al no tener una gran variedad de técnicos disponibles, yo creo que sí. Pues bueno amigos, dejamos esta pregunta abierta para que pues puedan interactuar con nosotros, escriban cuál es su opinión. Esto ha sido todo de nuestra parte por hoy. Sigan compartiendo, sigan para que más gente bueno, para que podamos llegar a más gente, que se suscriban y seguir creciendo como comunidad. Ahorita van a ver igual bastantes noticias en lo que va a ser los resultados de esta selección mexicana y pues bueno, todavía hay bastantes cambios dentro de la Liga Mexicana y posiblemente en el fútbol europeo. Ya tendremos más cambios concretos y pues bueno, esperamos que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. Esto es 30 más. Hasta pronto.